Nadie en aquel salón de mármol y cristal podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. La noche brillaba como una promesa demasiado perfecta. Candelabros de oro colgaban del techo del gran hotel de lujo en Madrid, lanzando destellos sobre copas de champán y vestidos de alta costura. Las risas eran suaves, medidas, casi ensayadas. Allí solo entraban los elegidos, empresarios influyentes, herederos de fortuna, y esposas que parecían competir en silencio por quien llevaba la vida más impecable. En medio de todo eso estaba Adrián Valcárcel, un hombre respetado en el mundo financiero, conocido por su frialdad calculada y su obsesión por la imagen pública. Caminaba entre los invitados con una sonrisa que parecía más un contrato que una emoción. A su lado, como siempre, estaba Elena, su esposa. O al menos, eso era lo que todos asumían. Porque Adrián nunca la presentaba realmente. Nunca la tomaba del brazo con orgullo. Nunca la invitaba a sentarse a su lado en cenas importantes. En su mundo, Elena era una figura silenciosa, discreta, casi invisible. Una mujer que parecía vivir detrás de las cortinas de su éxito. Y ella lo sabía. Durante años, Elena había aprendido a moverse sin hacer ruido. A sonreír cuando debía. A desaparecer cuando era necesario. En las reuniones, nadie le preguntaba su opinión. En las fiestas, nadie recordaba su nombre después de que se iba. Incluso su propio marido la trataba como un detalle doméstico más, como un cuadro colgado en una pared demasiado cara para ser ignorado pero demasiado insignificante para ser admirado. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Elena no llevaba el vestido sencillo que Adrián había aprobado con indiferencia horas antes. Tampoco llevaba el maquillaje discreto que él prefería para no llamar la atención. En su lugar, apareció con una elegancia serena, casi peligrosa, envuelta en un vestido azul profundo que parecía capturar la luz en cada paso. Cuando entró en el salón, algunas conversaciones se detuvieron por una fracción de segundo. No porque la reconocieran, sino porque no lo hacían. Adrián apenas la miró. «No te pierdas», le murmuró sin emoción mientras saludaba a un socio. Elena no respondió. Solo observó. Observó cómo su esposo reía con otros, cómo ignoraba su presencia, cómo la dejaba atrás incluso estando a su lado. Observó las miradas de lástima disfrazadas de cortesía de algunas mujeres. Observó cómo el mundo entero parecía haberla archivado en un rincón invisible. Pero esta noche, ella no estaba allí para ser invisible. A unos metros, el anfitrión del evento anunció algo que cambió la atmósfera del salón. Y ahora, damas y caballeros, tenemos el honor de recibir a una invitada especial, la asesora internacional del nuevo proyecto de inversión tecnológica que revolucionará el mercado europeo. El murmullo creció. Adrián levantó la vista por primera vez con verdadero interés. Dicen que es brillante, comentó uno de sus socios. Nadie la ha visto públicamente aún. Elena dio un paso hacia adelante. Solo uno. Y el mundo pareció detenerse. Porque cuando la figura central del evento avanzó hacia el escenario, cuando la luz la envolvió por completo, cuando los murmullos se convirtieron en silencio absoluto. Adrián dejó de respirar por un segundo. Era ella. Elena. Pero no la Elena que él conocía. No la mujer que esperaba en casa, no la sombra silenciosa que había aprendido a ignorar durante años. Esta Elena caminaba con una seguridad que desarmaba miradas. Con una presencia que llenaba el espacio sin pedir permiso. Con una autoridad que no necesitaba presentación. Alguien en la sala dejó caer una copa. Otro susurró incrédulo. Adrián dio un paso hacia adelante confundido, como si el suelo hubiera cambiado bajo sus pies. ¿Qué? Intentó decir, pero las palabras no salieron completas. Elena subió al escenario sin mirarlo. Sin buscarlo. Sin reconocerlo siquiera por un instante. Y cuando tomó el micrófono, su voz no tembló. Buenas noches, dijo con calma. Algunos de ustedes me conocen por informes, otros por llamadas y muchos por haberme subestimado sin saberlo. Un silencio absoluto se apoderó del salón. Adrián sintió como el aire se volvía pesado. Elena continuó mientras las pantallas detrás de ella se encendían mostrando gráficos, cifras, acuerdos multimillonarios, y un nombre que él no había asociado jamás con ella. Su nombre. Elena Valcárcel.
La arquitecta silenciosa del proyecto más ambicioso de la década. El mismo proyecto que Adrián había intentado liderar, sin saber que ella ya lo estaba liderando desde el principio. Un murmullo recorrió la sala como una ola imposible de detener. Y en ese instante Elena giró ligeramente la cabeza. Por primera vez. Miró a Adrián directamente desde el escenario. Y lo que él vio en sus ojos no fue odio. No fue tristeza. Fue algo mucho más definitivo. Continuó mirando a la multitud mientras el silencio se volvía insoportable, mientras los flashes de las cámaras comenzaban a dispararse sin control, mientras Adrián intentaba entender en qué momento exacto su vida había dejado de pertenecerle sin que él lo notara. Y el aire del salón pareció quebrarse en 1000 fragmentos invisibles. Adrián seguía inmóvil con la copa aún a medio levantar, como si el gesto hubiera quedado congelado en el tiempo. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Elena, su Elena, no podía estar allí arriba. No podía ser la misma mujer que él había ignorado durante años, la que confundió con silencio y obediencia, la que jamás imaginó capaz de ocupar un escenario como ese. Pero lo era. Y el público lo sabía antes que él. Los murmullos crecían como un incendio contenido. Nombres, cifras, rumores de adquisiciones secretas, alianzas internacionales, todo comenzaba a encajar en una sola figura, la mujer que Adrián había subestimado en su propia casa. Elena bajó la mirada a sus notas, aunque no parecía necesitarlas. Hablaba con la seguridad de alguien que no recita un discurso, sino que revela una verdad inevitable. Durante 3 años, dijo con voz firme, he observado cómo este sector se construye sobre la apariencia, sobre el ego y sobre la creencia de que solo algunos pueden liderar. Una pausa. Su mirada volvió a recorrer el salón, lenta, precisa, como si estuviera midiendo cada reacción. También he observado cómo se ignora el talento cuando no viene acompañado de un apellido influyente o de una presencia ruidosa. Algunos invitados comenzaron a incomodarse. Otros evitaban su mirada. Pero nadie se atrevía a interrumpirla. Adrián dio otro paso, esta vez más torpe, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. Elena, susurró, pero su voz se perdió entre el murmullo general. Ella lo escuchó. Claro que lo escuchó. Pero no se detuvo. Este proyecto no es solo una inversión tecnológica, continuó. Es una redefinición del poder. Y ha sido diseñado con precisión por un equipo que muchos de ustedes no habrían considerado, precisamente porque no miraban en la dirección correcta. Un silencio más profundo cayó sobre la sala. Las pantallas detrás de ella mostraron un contrato digitalizado. Firmas. Socios internacionales. Fondos de inversión de varios continentes. Y en el centro, como si fuera inevitable, su nombre brillando con claridad absoluta. Elena Valcárcel. Adrián sintió un golpe seco en el pecho. No era solo sorpresa. Era algo peor. Era comprensión. Recuerdos comenzaron a encajar como piezas que había ignorado deliberadamente, las noches en las que ella decía estar cansada y en realidad trabajaba en su portátil hasta el amanecer, las llamadas que interrumpía con excusas vagas, los viajes personales, que él nunca cuestionó porque nunca le importaron. Y ahora, todo tenía sentido. Demasiado sentido. Un socio de Adrián a su lado, lo miró con una mezcla de incredulidad y desconcierto. «¿Tu esposa?», murmuró. Adrián no respondió. Porque no sabía cómo. Elena cerró la carpeta en sus manos con suavidad. «Esta noche no es una presentación», dijo. «Es una confirmación». Y entonces ocurrió. Las luces del salón bajaron ligeramente. Las pantallas cambiaron de contenido. Aparecieron nuevas cifras, nuevas alianzas, nuevos nombres, y entre ellos, uno que hizo que Adrián levantara la cabeza de golpe. Su propia empresa. El proyecto que él había creído controlar. El proyecto que él había firmado sin leer con suficiente atención. El proyecto que ahora aparecía como parte de la estructura liderada por Elena. Un escalofrío recorrió su espalda. «No», dijo esta vez en voz más alta, avanzando hacia el escenario. «Esto no es posible». Varias miradas se giraron hacia él. Elena lo observó por primera vez sin distancia, sin neutralidad. Solo un segundo de silencio entre ambos. «Sí lo es», respondió ella con calma. «Siempre lo fue».
Adrián subió un escalón hacia el escenario, pero dos guardias de seguridad discretamente colocados dieron un paso lateral. No lo detuvieron, pero lo hicieron sentir que ya no pertenecía allí. ¿Desde cuándo?, preguntó él con una mezcla de rabia y desesperación. Elena inclinó ligeramente la cabeza. Desde el día en que dejaste de mirarme como una persona. Un murmullo incómodo recorrió la sala. El golpe fue más fuerte que cualquier acusación financiera. Adrián apretó la mandíbula. Yo no intentó defenderse, pero las palabras se deshicieron. Elena levantó una mano, no en gesto de autoridad, sino de cierre. No vine a discutir el pasado, dijo. Vine a mostrar el resultado de todo lo que ignoraste. Y entonces, por primera vez, el público comprendió que aquello no era una simple presentación empresarial. Era una ruptura. Una inversión de todo lo que creían estable. Un cambio de poder ejecutado sin gritos, sin escándalos previos, sin advertencias. Elena dio un paso atrás en el escenario, como si ya hubiera dicho todo lo necesario. Pero en ese instante uno de los asistentes de la primera fila se levantó lentamente con una expresión tensa, y pronunció unas palabras que cambiaron el ambiente de la sala por completo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber incluso el sonido de las respiraciones. El hombre de la primera fila se levantó despacio, ajustándose el puño de su traje como si necesitara ganar valor para lo que iba a decir. Era uno de los principales inversores del proyecto, alguien cuya presencia siempre imponía respeto en cualquier sala. Pero aquella noche su voz sonó diferente. Más tensa. Más contenida. Señorita Valcárcel, empezó mirando a Elena con una mezcla de admiración y preocupación. Acabamos de recibir una notificación de auditoría internacional. Hay movimientos financieros vinculados a la empresa de Adrián Valcárcel que no coinciden con los registros aprobados. Un murmullo instantáneo estalló en la sala. Adrián sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué estás diciendo?, soltó girándose hacia él con una mirada feroz. Eso es imposible. Todo está en orden. Pero el inversor no lo miraba a él. Miraba a Elena. Como si ella fuera la única persona en la sala con autoridad para responder. Elena no se movió. No cambió la expresión. Solo cerró lentamente la carpeta que aún sostenía, como si ese detalle ya estuviera previsto desde hacía mucho tiempo. No es una notificación reciente, dijo con calma. Es la confirmación de algo que ya sabíamos. Adrián la miró con incredulidad. ¿Sabíamos? ¿Quién es? Elena bajó del escenario con una elegancia serena, cada paso medido, cada movimiento más pesado para él que cualquier sentencia. Cuando llegó al borde del escenario, se detuvo. Y por primera vez el público sintió que la verdadera conversación no era entre empresarios, sino entre dos personas que habían compartido una vida sin entenderse nunca. Yo, respondió ella simplemente. Ese yo cayó como un golpe seco en el pecho de Adrián. El inversor volvió a hablar, esta vez más bajo como si temiera romper algo invisible. Se han detectado transferencias internas desde hace más de 18 meses, movimientos triangulados a través de filiales que no aparecen en los informes oficiales. Y todas esas rutas, hizo una pausa incómoda, llevan a decisiones firmadas digitalmente con acceso compartido. Adrián negó con la cabeza. No, eso no tiene sentido. Yo no he autorizado nada de eso. Un segundo de silencio. Luego otro. Elena lo miró por fin directamente, esta vez sin distancia emocional, pero tampoco con compasión. No lo autorizaste tú, dijo. Lo autorizamos nosotros. El salón entero pareció inclinarse hacia esa frase. Adrián abrió los ojos confundido. ¿Nosotros? Elena asintió lentamente. Durante años creíste que el acceso compartido era una formalidad. Algo sin importancia. Nunca revisabas los permisos completos. Nunca leías más allá de tu firma. Su voz no era acusatoria. Era quirúrgica. Y mientras tanto, yo observaba. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Adrián dio un paso hacia ella, esta vez más lento como si temiera la respuesta. ¿Qué hiciste?, preguntó con la voz rota entre la rabia y el miedo. Elena tardó un segundo en responder.
Ese segundo fue más pesado que toda la noche. Construí lo que tú nunca viste. Las pantallas detrás de ella cambiaron nuevamente. Ahora mostraban estructuras corporativas completas, mapas de inversión, redes de tecnología financiera y contratos firmados en múltiples idiomas. Y en el centro de todo, el nombre de Elena aparecía no como apoyo, no como colaboradora, sino como arquitecta principal de la red. Adrián retrocedió ligeramente. Por primera vez en su vida, no encontraba una explicación. Un segundo inversor, desde el fondo del salón, se puso de pie también. Esto no es solo una reestructuración empresarial, dijo con voz grave. Es una adquisición encubierta de control operativo. El murmullo se transformó en caos controlado. Algunos sacaban teléfonos. Otros hablaban en voz baja con sus asistentes. Algunos simplemente observaban a Adrián como si lo estuvieran viendo caer en cámara lenta. Adrián sintió como el suelo dejaba de ser sólido. Esto es una locura, susurró. Elena, tú no puedes, tú no eres. Se detuvo. Porque no sabía cómo terminar la frase sin destruirse a sí mismo. Elena lo miró un instante largo. Y luego, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor, respondió. No soy lo que elegiste ver. Ese fue el golpe final. No de la noche, sino de algo más profundo. Adrián abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su mente intentaba reconstruir los últimos años, encontrar una grieta, una pista, algo que justificara lo que estaba ocurriendo. Pero cada recuerdo ahora parecía distinto. Cada momento de desprecio suyo, cada vez que la ignoró, cada vez que la redujo al silencio, ahora regresaba con un peso diferente. Como si todo hubiera estado observándolo a él, en lugar de al revés. El inversor principal dio un paso hacia Elena. Si esto es cierto, necesitamos aclarar la situación legal de inmediato. Hay activos comprometidos en 3 continentes. Elena asintió ligeramente como si ya hubiera previsto esa frase. Por eso estamos aquí esta noche, dijo. Adrián la miró con una mezcla de desesperación creciente. Estamos. Pero antes de que pudiera terminar, las luces del salón parpadearon una vez. Solo una. Suficiente para que todos se giraran hacia el sistema central. Y en ese instante en todas las pantallas del salón apareció una nueva notificación. Acceso corporativo principal transferido. El nombre que aparecía como titular de control hizo que varios asistentes se quedaran completamente inmóviles. Adrián dio un paso atrás. Otro. Y entonces comprendió que algo mucho más grande que una traición personal acababa de activarse. El salón entero quedó suspendido en un silencio antinatural, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir en cuanto apareció aquella notificación. Acceso corporativo principal transferido. Las palabras seguían brillando en las pantallas, frías, inmutables, imposibles de reinterpretar. No había metáfora posible que suavizara lo que significaban. Adrián sintió que el aire le pesaba en el pecho. Su mente intentaba rechazarlo, buscar un error técnico, una manipulación externa, cualquier cosa que no implicara lo que estaba empezando a comprender. Pero la expresión de los inversores, los murmullos contenidos, los teléfonos que comenzaban a vibrar en manos nerviosas, todo confirmaba la misma realidad. Elena no se movía. Y esa quietud era lo más inquietante de todo. Porque no era la calma de alguien que ha ganado por accidente. Era la serenidad de alguien que ha esperado demasiado tiempo un momento exactamente así. Adrián dio un paso hacia ella, esta vez sin elegancia, sin control, casi tropezando con la propia alfombra del escenario. Has cruzado una línea, dijo, pero su voz ya no tenía autoridad. Era una defensa débil contra algo que ya había ocurrido. Esto es mi empresa. Mi nombre está en todos los contratos principales. Elena lo miró sin parpadear. Tu nombre está en la superficie, respondió. Siempre estuvo ahí. Era necesario. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados empezaban a entender la magnitud del juego. Otros solo veían cómo el hombre que dominaba aquella industria estaba perdiendo el control en tiempo real. Adrián apretó los puños. ¿Necesario para qué? Elena tardó un segundo en responder como si la pregunta no fuera nueva, sino simplemente inevitable. Para que nadie mirara más profundo.
El silencio volvió a caer, más pesado aún. Un tercer inversor, desde un lateral, revisaba documentos en su tableta con manos ligeramente temblorosas. «Esto no es solo una transferencia de acceso», murmuró. «Es una reestructuración total de control operativo, financiero y estratégico, ejecutada desde dentro». Adrián giró la cabeza hacia él con una mirada de incredulidad. «Eso no puede hacerse sin mi firma directa». El inversor levantó la vista, incómodo. «Técnicamente sí puede si alguien tiene acceso maestro compartido y suficiente nivel de autorización previa acumulada». El silencio que siguió fue distinto. Ya no era sorpresa. Era comprensión. Adrián lentamente volvió a mirar a Elena, como si la viera por primera vez sin las capas de su propio orgullo encima. «Tú», empezó, pero la palabra se quebró antes de convertirse en frase. «Tú has estado dentro del sistema». Elena asintió suavemente. «Desde el principio». El impacto no fue inmediato. Fue progresivo. Como una ola que no rompe de golpe, sino que avanza hasta que ya es demasiado tarde para escapar. Adrián dio un paso atrás. Luego otro. Su mente finalmente empezó a encajar piezas que había ignorado durante años, las noches en que ella solo ayudaba con documentos, los comentarios casuales sobre mejoras en seguridad interna, la forma en que él había firmado sin mirar porque confiaba en su equipo, sin darse cuenta de que una de las personas en quien más confiaba era precisamente la que nunca había visto como una amenaza. «¿Por qué?», preguntó finalmente, pero ya no había rabia en su voz. Solo algo más vulnerable. «¿Por qué hacer esto así?». Elena lo observó un momento largo. Y por primera vez en toda la noche su expresión cambió ligeramente. No a tristeza. No a satisfacción. Algo más complejo. «Porque si te lo hubiera dicho», respondió, «nunca me habrías escuchado». El silencio fue absoluto. Incluso los flashes de las cámaras parecían haberse detenido. Adrián abrió la boca, pero no encontró respuesta. Porque en algún nivel profundo de su memoria, sabía que era verdad. Elena bajó un escalón del escenario. Luego otro. Se acercó a él con una calma que contrastaba con el caos invisible que se estaba formando a su alrededor, llamadas de emergencia en los dispositivos de los ejecutivos, reuniones improvisadas en susurros, intentos desesperados de entender cómo una sola estructura había cambiado de manos sin que nadie lo viera venir. Cuando estuvo frente a él, lo suficientemente cerca para que nadie más escuchara con claridad, habló más bajo. «No vine a destruirte», dijo. «Eso lo hiciste tú solo, poco a poco, sin darte cuenta». Adrián la miró fijamente como si buscara un rastro de la mujer que había ignorado durante años. Pero lo que veía ahora no era una sombra. Era presencia. Era estructura. Era algo que había crecido en silencio dentro del mismo mundo que él creía dominar. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó él con la voz casi rota. Elena lo sostuvo con la mirada. Y por un instante el tiempo pareció suspenderse otra vez. Las luces del salón seguían brillando. Las pantallas seguían mostrando el cambio de control. Pero entre ellos dos, todo lo demás desapareció. «Quiero que entiendas algo», dijo finalmente ella. «Esto no es el final de tu historia». Una pausa. Lenta. Peligrosa. «Es el comienzo de algo que nunca controlaste». En ese instante uno de los asistentes principales recibió una llamada urgente, levantó la vista con expresión pálida y pronunció unas palabras que hicieron que varias cabezas se giraran al mismo tiempo hacia la entrada del salón. La puerta del salón se abrió lentamente sin prisa, como si el propio destino hubiera decidido entrar en la sala. El murmullo se apagó de inmediato. Dos representantes legales del consorcio internacional entraron con carpetas selladas y dispositivos de seguridad corporativa. No había urgencia visible en sus pasos, pero sí una autoridad que no necesitaba presentación. Se detuvieron frente al escenario, observaron a Elena, y luego miraron a Adrián como si ya conocieran el desenlace antes de pronunciarlo. El silencio se volvió absoluto otra vez. El primero de los abogados habló con voz firme, profesional, casi impersonal. Se confirma la ejecución total del protocolo de transición aprobado en la Junta Extraordinaria Internacional. A partir de este momento, el control operativo de todas las entidades asociadas queda bajo la dirección de la señora Elena Valcárcel.
Un sonido colectivo de sorpresa recorrió el salón, no como un grito, sino como una exhalación compartida de incredulidad. Adrián no se movió. No porque no pudiera, sino porque su cuerpo había dejado de obedecerle con la misma facilidad de antes. Esto es un fraude, logró decir al fin, pero su voz ya no tenía peso en aquella sala. El segundo abogado abrió su carpeta. Todo ha sido auditado y validado por 3 jurisdicciones independientes. Las firmas digitales, los accesos compartidos y la trazabilidad de decisiones cumplen con los requisitos legales internacionales. La palabra legales cayó como una sentencia definitiva. Elena no sonrió. No celebró. Solo observó. Y en esa mirada no había triunfo, sino cierre. Adrián dio un paso hacia ella, pero esta vez no había rabia en su movimiento. Solo algo parecido a desesperación contenida. Tú no hiciste esto sola, dijo casi en un susurro. Esto lleva años. Elena asintió lentamente. Sí. Una pausa. Años en los que tú estabas demasiado ocupado para notar que el mundo cambiaba. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue revelador. Adrián bajó la mirada por primera vez en toda la noche, como si el peso de todo lo que había ignorado finalmente hubiera encontrado un lugar donde caer. Los invitados no hablaban ya entre ellos. Algunos grababan en silencio. Otros simplemente observaban cómo un hombre que había dominado salas como esa durante décadas se desmoronaba sin ruido. Elena dio un paso hacia él. No como una vencedora, sino como alguien que ha terminado un ciclo que no quería repetir. No voy a destruirte, Adrián, dijo con calma. Nunca fue mi intención borrar tu existencia. Él levantó la mirada lentamente. Entonces, ¿por qué esto? Elena miró alrededor del salón. Las luces, los rostros, los sistemas, el poder reunido en una sola noche. Porque confundiste control con respeto, respondió. Y silencio con ausencia. La frase quedó flotando. Irrefutable. Elena giró ligeramente hacia el público. Durante años este mundo ha funcionado bajo la idea de que el valor solo existe cuando es visible, cuando es ruidoso, cuando se impone. Una pausa. Yo elegí otra forma de existir. Las pantallas detrás de ella comenzaron a apagarse una a una. No como un fallo, sino como una retirada deliberada. Como si el sistema entero estuviera cerrando su propio capítulo. Adrián observó eso con una mezcla de incomprensión y aceptación forzada. Porque ahora entendía algo que no había querido ver antes, nunca estuvo compitiendo contra ella en igualdad de condiciones. Nunca fue una rivalidad. Fue una construcción silenciosa. Elena se acercó lo suficiente como para que solo él pudiera escucharla con claridad. Tú no perdiste una empresa, dijo suavemente. Perdiste la capacidad de ver lo que tenías delante. Adrián cerró los ojos por un segundo. Y en ese instante no vio el escenario, ni las luces, ni los inversores. Vio años. Momentos pequeños. Gestos ignorados. Palabras no escuchadas. Una vida compartida que él había tratado como fondo, nunca como centro. Cuando volvió a abrir los ojos, Elena ya se había alejado unos pasos. El abogado principal dio un último aviso administrativo, pero sus palabras ya no eran lo importante. El evento había terminado, aunque nadie se movía todavía. Porque todos sabían que lo que acababa de ocurrir no era solo un cambio corporativo. Era un cambio de era. Elena avanzó hacia la salida del escenario, y antes de desaparecer por el lateral, se detuvo un instante. No miró atrás de inmediato. Solo habló una última vez, sin elevar la voz. A veces lo más silencioso no es lo más débil, es lo que estuvo observando todo el tiempo. Entonces sí, giró la cabeza. Y miró a Adrián por última vez. No con odio. No con nostalgia. Sino con una extraña neutralidad que dolía más que cualquier emoción. Ahora entiendes lo que yo era en tu vida, dijo. Y lo que nunca volviste a mirar a tiempo. Y se fue. El sonido de sus pasos desapareció tras las puertas. Uno a uno los invitados comenzaron a dispersarse, hablando en voz baja, procesando lo imposible, intentando reorganizar un mundo que acababa de cambiar sin advertencia. Adrián se quedó solo en el centro del salón.
Las luces seguían brillando. Pero ya no iluminaban poder. Iluminaban vacío. Y por primera vez en su vida, el hombre que había creído controlarlo todo comprendió que el mayor error no fue perder el control, sino nunca haber sabido que alguien más lo estaba construyendo en silencio desde el principio.